Mi nombre es Kelly Joana Caicedo Melesio. Mi fecha de nacimiento es el 4 de octubre de 1993. El lugar de nacimiento es el Bordopatía. Tengo 27 años de edad y el lugar donde me crié fue en una vereda de Patía. Ahí pasé mi mayor parte de infancia y adolescencia. Mis padres son Candelaria Melesio y Mario Caicedo. El colegio donde empecé mis procesos educativos fue una institución educativa agropecuaria, Nuestra Señora del Carmen de Bolívar Huachicón, un colegio agrónomo, donde cursé y aprobé mi primaria y secundaria. Bueno, la escuela debería ampliar su visión ante la inteligencia de múltiples, para que no solo se reflejen los contenidos particulares, sino la forma de pensar. Si se le ha dado la oportunidad a los estudiantes para que aprendan a través de otros canales, se puede fomentar el aprendizaje significativo creativo, donde estos busquen por sí solos las soluciones a sus problemas. Por lo tanto, el ser maestro tiene una gran responsabilidad por ser acompañante en la búsqueda de la existencia de cada persona. Es por ello que se debe hacer una diferencia entre la educación tradicional, que constituye un eje de procesos de enseñanza. Sin embargo, la educación ha sido un proceso de desarrollo a través de la historia y la evolución de las sociedades. Por ende, la pregunta que emerge con base a la película La educación prohibida es: ¿para qué educar? Este interrogante se plantea constantemente en la película. La educación prohibida. ¿Se está educando correctamente en los centros de enseñanza? Esta pregunta es de interés debido a la forma como se evidencia la educación. De manera puntual mencionaré algunos conceptos de cómo fue mi proceso educativo. Para empezar, en la primaria no hubo un acompañamiento correcto por parte de los docentes. Siempre fue una enseñanza tradicional y poco profesional, donde el docente siempre estaba en el pizarrón con una regla en el pupitre y una voz arbitraria, donde su opinión solo era válida y no la de los estudiantes. Todos debíamos sentarnos en fila y en silencio y atemorizados, sin saber qué momento se dirigía hacia nosotros para castigarnos con la regla por no haber aprendido la lección, y nunca se implementó un aprendizaje significativo ni creativo donde uno mismo pudiera descubrir y potencializar sus habilidades. El docente debe ser capaz de implementar en el aula nuevos esquemas cognitivos encaminados al descubrimiento y a la exploración. Entonces, cuando la autenticidad se presente en el docente y los educados lo hagan, podrá experimentar ser ellos mismos, teniendo sus manos libres de construir sus propios saberes, agentes creadores de la búsqueda permanente en nuevos conocimientos. Conforme al observado en los protagonistas de la película de Educación Prohibida, la educación es vista como un monólogo, algo sumamente parecido a la filosofía del conocimiento impartido en la cultura espartana y puritiana, donde se desecha a los aspirantes solo al detallar su condición exterior y sus ocasiones intelectuales. En este tipo de enseñanza tradicional cumple ciertas características, entre ellas: quien no aprende ciertas materias no es educado. Esto me pasó porque a veces tuve muchos inconvenientes con la materia de matemáticas. El profesor es el que sabe y es el jefe. Eso fue una realidad que vivió en mi colegio. Solo la maestra podía hablar y nadie más. Se mide el conocimiento, ¿sí? Solo por la apariencia física de los vestidos. Entonces se cataloga que son estudiantes más inteligentes y no se le da la oportunidad a los demás. Se caracteriza por animar las competencias entre estudiantes. Por ejemplo, en las calificaciones de nota, el que saca 5 siempre se le está animando, y pues siempre el que saca menos notas siempre está como desanimado. Finalmente, la educación incide en un reto de transformar a los educados para que sean capaces de encontrar y aprender que nadie puede elegir su destino, ya que cada individuo debe descubrir la vida que lo hará un hombre pleno en su decisión. Con base a lo observado en la educación prohibida, se cree que la educación espartana y puritiana es
indudablemente cercana a lo que se conoce hoy. Incluso hasta en la manera de sentarse en aquel tiempo es la misma instrucción de la antigüedad que se implementa en los centros educativos de la actualidad. Según lo analizado, estamos permeados por un sistema tradicional. Esto se hace sin lugar a dudas que trate a los alumnos como un producto y no como un igual. Por lo cual, algunos expositores de la película llegan a considerar que el aula de clases no es un sinónimo de educación. Todo está particularmente insertado en el sistema educativo, ha hecho que se enclaustre a los niños y a los jóvenes en un modelo de cosmovisión fija y arbitraria, eliminando virtualmente la seguridad del pensamiento e idea de cada uno de ellos. Puede aportar en medio del cual se habita. Viendo este punto, considero en mi etapa inicial no vi un acompañamiento o una guía que me condujera a crear razones por sí misma. Es de vital importancia comprender que la educación no se ha determinado exclusivamente dentro del aula de clase, sino que el aprendizaje se fortalece desde todos los ángulos contextuales, ya que nos relacionamos con los niños de nuestra misma edad, abuelos, parientes y padres. Toda esta comunicación es cotidiana. El ser humano no aprende porque se le imponga, sino por la comprensión de la autonomía propia. Se pretende de lo práctico, del entorno y de la vivencia diaria. Sin embargo, el modelo antiguo y actual se te hace creer que para ser alguien en la vida necesitas seguir un currículo, cuando en realidad ya lo es. Si bien en la actualidad se asiste a los centros de enseñanza para ser educados por el sistema, debemos tener en cuenta que el hombre desde el mismo momento en que nace trae autonomía y curiosidad cognitiva en su ser. Por ende, el conocimiento es algo voluntario y la diseminación del mismo de manera forzada deja de ser educación. Resumiendo lo planteado por esta razón, comprendo lo de la escuela y el capitalismo, recapitulando la crítica radical que hace Ivan Illich al orden capitalística, instituciones sociales, entre ellas la escuela. Cierto sentido concuerda con la misma crítica que hacen los expositores de la educación prohibida, solo que Illich plantea que la desescolarización es fomentar el aprendizaje informal y creativo dentro de un sistema que se mueva sin meterlo a la escuela. En síntesis, he reconstruido que tuve mi proceso académico, considero que fue regular. La directiva de la institución debe implementar nuevas estrategias pedagógicas para preparar a los estudiantes para el futuro venidero de la educación superior. La metodología de enseñanza del colegio en torno al trabajo en el campo, teniendo en cuenta que el colegio es agropecuario y la mayoría de los estudiantes que asisten a la institución son estudiantes que provienen de diferentes veredas y corregimientos aledaños. Por ende, tienen conocimiento de cómo cultivar las diferentes hortalizas y abonar la tierra del campo. ¿Por qué? Porque sus padres son campesinos que le han enseñado a manejar la tierra y llegan al colegio y los profesores, en vez de darle un enfoque nuevo a lo que ya se sabe, instan en profundizar procesos ya conocidos. No quiero decir que eso no se pueda hacer, pero ahora que estoy en la universidad he notado que se puede realizar algo diferente. Por ejemplo, trabajar en las áreas de diferentes enfoques. La agricultura, sacar metros cuadrados de los lotes, cultivos de enseñanza y desarrollar de una manera práctica las matemáticas, la física y la química, entre otras. Lo menciono porque son materias de mayor dificultad de los alumnos al acceder a un mayor grado de estudio. Si se concientizara y se preparara a los estudiantes para que fueran competitivos y académicos, estarían bien orientados. Pero lo que analizo es que no se ha obtenido logro. Es debido al modelo de enseñanza. La mayoría de ellos tienen una mentalidad mediocre y no se proyectan a mejorar, cambiar y transformar su vida. Solo un grupo muy escaso sale a buscar nuevos horizontes. Pocos terminan una carrera profesional para ayudar a sus padres. Los demás siempre se ven en el pueblo sin un proyecto de vida. Esta es la razón por la que cuestiono la institución, ya que soy egresada de ella. Si no es por mi iniciativa propia de querer superarme, creo que jamás lo hubiera logrado hasta donde he avanzado. En definitiva, en el siglo XXI
En los venideros no debemos cerrar nuestros oídos a los cuestionamientos críticos de los alumnos, más bien se debe tener una crítica como oportunidad, esperando para un cambio positivo. A manera de epílogo y adhiriéndome a la pregunta, ¿para qué educamos? La respuesta es, educamos para proporcionar y fomentar una relación transformadora en cada individuo y por ende entre la sociedad en que nos desarrollamos.